Cordial saludo en Cristo Jesús a ti que nos ves hoy a través de nuestra plataforma de Facebook. Te invitamos a dejar tus comentarios, a interactuar con nosotros, y también a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Reconciliación. Agradecemos a Dios por tu vida, agradecemos a Dios la oportunidad de encontrarnos otra vez para compartir su preciosa y maravillosa palabra. Hoy quiero compartir contigo una palabra que está en el libro del profeta Zacarías. Por favor, si tienes tu Biblia cerca, o si no, acércate a tu Biblia, acérquense y vamos a leer juntos en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4, versos del 1 al 10. Y voy a leer en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó, como si hubiese estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel, mucha atención a esto, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo, y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. La meditación en este tiempo, en este día, para el día de hoy es titulada: es por su espíritu. Es por su espíritu. Aquí hay una palabra de Dios para un hombre llamado Zorobabel, cuyo nombre significa semilla de Babilonia. Nos ubicamos en el contexto y es después de que el Dios Todopoderoso permite que su pueblo vuelva de la cautividad, y este hombre Zorobabel fue de los primeros que fue enviado a Jerusalén con el propósito de comenzar a restaurar, a reconstruir, y dentro de las cosas que debía reconstruir estaba el templo. Este es el hombre al cual Dios le envía esta palabra. Era el gobernador, era un heredero del trono de David, era de esa descendencia real, pero este hombre había nacido en Babilonia, y en su corazón estaba el anhelo de volver a su pueblo, de restaurar, de reconstruir su nación, de reconstruir su ciudad. Qué maravilloso cuando hay anhelos en nuestra vida y que esos anhelos glorifican a Dios. Muchas veces estamos concentrados en las cosas que tienen que ver con nosotros, pero no comprendemos que hay un propósito mucho más grande cuando Dios nos llama a trabajar en su reino, cuando Dios nos llama a trabajar en su obra, a vivir por sus propósitos, a vivir por sus sueños antes que los nuestros, porque en los sueños de Dios están contemplados los nuestros, y podremos alcanzar más de lo que imaginamos y más de lo que hubiésemos inclusive deseado. Este es el hombre al cual viene la palabra. Es, como le dije, el significado de su nombre es semilla de Babilonia, un hombre que había nacido en el cautiverio según los comentaristas, y con una gran misión delante de él. Tenía que cumplir algo que no era fácil. Lo que estaba delante de él, el reto que estaba delante de él, no era nada fácil. Restaurar dentro de esto también la adoración a Dios y comenzar a colocar los cimientos de esta nación que se levantaba del polvo, que se levantaba de las ruinas.
Era un hombre con una misión inmensa, con un reto inmenso, con un reto tal vez mucho más grande, no tal vez, sino seguramente más grande que sus capacidades, comenzar a levantar esta nación. Con él fueron aproximadamente 42.360 judíos, como lo declara la palabra, y en medio de toda su labor comenzó a tener grandes obstáculos por los no judíos que se oponían a que la ciudad fuese reconstruida, a que la ciudad pudiese volver a ser lo que era antes. Comenzaron a desanimar a los que reconstruían hasta el punto de que la obra de una manera oficial fue detenida. Y ahí estaba Zorobabel con un gran reto, pero frustrado, con un gran reto, pero tal vez desanimado por las circunstancias, por los reveses de la vida. Y es a este hombre en esa situación de frustración, un hombre tal vez muy desanimado, a quien Dios le envía esa palabra en este día. Dios conoce su condición, Dios sabe cómo se siente usted que está ahí al frente de esta pantalla. Dios conoce su corazón, Dios conoce su vida, Dios conoce aún esas cosas que usted no le ha comentado a nadie, pero que tal vez taladran su corazón día tras día y tal vez noche tras noche, perturbando inclusive a veces tu sueño. Hay una palabra para ti, así como la hubo para Zorobabel en ese momento. Después de esos 2 años en que la obra es detenida, en que parece que Zorobabel ha fracasado, en que parece que los anhelos y el proyecto por el cual regresó se ha ido al piso, Dios envía esta palabra para él, así como envía esta palabra para nosotros hoy. Para muchas personas que están aquí al frente, que creen que los proyectos, que los sueños, que los anhelos, que aquellos deseos que tenían han muerto o se han acabado, o que tal vez están mucho más lejos que antes. Esa palabra es para nosotros, esa palabra es para usted y es para mí. En esta mañana el Dios Todopoderoso nos habla. Y el título que le he colocado a este mensaje una vez más es por su Espíritu. Es un llamado de Dios para nosotros. Hemos pasado quizás momentos difíciles, seguramente, en varias etapas de nuestras vidas. Golpeados y abatidos tal vez por el desánimo. Esta situación que estamos atravesando ha dado golpes fuertes a muchos proyectos, a muchos anhelos que había en el corazón de mucha gente. Usted quizás antes de todo esto se había propuesto tantas cosas y ahora se da cuenta de que se vuelve más difícil, que tal vez se ha encontrado con un obstáculo mucho más grande que usted, que todo lo que había planeado, que todos esos anhelos que alimentaban su corazón día tras día, de poder ver a su familia en mejores condiciones, que tal vez ahora usted siente que sus fuerzas han disminuido, que su fe tal vez en algún momento está cediendo, que esos pensamientos sobre su familia, esos anhelos de poder tener mejor a su familia, quizás ahora usted siente que están mucho más lejos, que su vida laboral quizás es incierta, que su economía tiene un panorama bastante aterrador. A personas como estas les habla Dios en esta mañana. A personas que tal vez venían con un anhelo grande de tener un lugar donde vivir, pero que por toda esta crisis sienten que eso está tan lejos y que tal vez sienten que eso se ha derrumbado, que eso se ha desmoronado. Que hay compromisos por cumplir, que hay o había emprendimientos por levantar, pero que ahora parece todo más difícil. Tal vez a los matrimonios que tal vez ahora están en crisis, Dios le habla, Dios nos habla, Dios habla a su pueblo en este día. Es una palabra para nosotros, es por su Espíritu. La palabra para un hombre cansado, la palabra para alguien que veía muy lejos sus objetivos, es la que Dios trae hoy también para nosotros. Una palabra para alguien con una carga muy grande sobre sus hombros y alguien que siente que tal vez está llegando al límite de sus fuerzas. A esas personas Dios quiere hablar en esta mañana. Zorobabel, lo que le dice Dios en la palabra que le envía a través del profeta, Dios le dice a Zorobabel: no es con ejército, no es con fuerza,
Zorobabel debía reflexionar prudentemente y profundamente sobre la forma como estaba afrontando esta crisis. Tenía que reflexionar. Dios está observando cómo afrontamos cada momento de nuestra vida. Los ojos del Señor están sobre toda la tierra. Muchas veces para nosotros es difícil dejar de hacer las cosas como las venimos haciendo o como las solemos hacer. Pero es maravilloso que Dios le dice a Zorobabel, es una palabra para él. Zorobabel es un hombre especial al cual Dios quiere hablar, así como usted en esta mañana es esa persona tan especial a la cual Dios le quiere hablar y le dice, no es con ejército, no es con fuerza. Es decir, la forma como estás haciendo las cosas no es la forma correcta. No es la forma. Y es donde nosotros tenemos que entrar a evaluarnos, porque la tendencia en nosotros es siempre hacer las cosas según nuestras fuerzas, según nuestros recursos, según lo que vemos, según lo que tenemos o según tal vez lo que no tenemos. Dios está observando cómo afrontamos las situaciones. La forma correcta que Dios le dice a Zorobabel es con mi espíritu. No es con tus fuerzas, no es con los recursos humanos, es con mi espíritu. Y es la palabra que tiene que despertar a Zorobabel y que tiene que despertar a cada persona que escucha en esta mañana. Dios dice, no es con ejército, no es con fuerza, no es con recursos, no es con lo que tú has planeado, es con mi espíritu. Nos lo dice Dios en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en este día que estamos escuchando esta palabra. Solo por el Espíritu de Dios, Zorobabel lograría las cosas que no lograría con un ejército. Es lo que Dios le está diciendo. Con el Espíritu de Dios lograrás lo que no podrías lograr con un ejército y con una multitud a tu favor. Nos lo dice Dios. Con el Espíritu de Dios podrás lograr todo lo que no podrás con tus fuerzas, con tus recursos y con tus influencias. Es por mi Espíritu, es con mi Espíritu, dice el Señor. La presencia y el poder del Espíritu Santo es más grande que las fuerzas de un ejército. Porque como seres humanos estamos acostumbrados a confiar en los recursos. Dios en este día te dice, no es por la cuenta bancaria que tenías. No es por los contactos que habías hecho. No es por las influencias o por lo que te habían prometido. Es por mi espíritu. ¿Nos lo dice Dios hoy? Siempre es importante reconocer que Dios va a confrontar nuestros métodos, porque unos son nuestros métodos y otros son los métodos de Dios. Los métodos nuestros tienden a glorificarnos a nosotros, a glorificar nuestra fuerza, a glorificar nuestra sabiduría, pero los métodos de Dios siempre le glorificarán a Él. Porque Dios puede hacer y puede lograr lo que no lograrán nuestros métodos, nuestras influencias, nuestros recursos, por más grandes e ilimitados que sean. Dios está llamando a Zorobabel y le está dando una palabra de fortaleza. Muchas veces estamos más concentrados en lo que piensan los demás de nuestras capacidades que en lo que pueda decir el Dios soberano del universo. Dios le está diciendo a Zorobabel, vuelve tu atención a mí. Quita tu atención de las circunstancias. Quita tu atención de lo que no hay. Quita la atención de pronto de las personas que te han dejado solo en esta obra. Quita tu atención de allá y vuélvela a mi espíritu. Porque no es con ejército, no es con nada de eso que tú habías pensado que ibas a lograr las cosas, sino es con mi espíritu. Palabra maravillosa para nosotros hoy. Es un llamado a volver a esa relación profunda con el Espíritu de Dios. Es lo que Dios le está diciendo a Zorobabel. Muchas veces estamos más concentrados en nuestras limitaciones que en la omnipotencia de Dios. Tal vez hoy estamos con la mirada puesta en nuestras debilidades, olvidando la fortaleza, la omnipotencia, el poder tan grande que hay en nuestro Dios. Más concentrados tal vez en nuestras dificultades que en las soluciones que brinda el Dios Todopoderoso. Los esfuerzos humanos muchas veces nos llevan hasta cierta parte del camino, pero a veces no nos llevan hasta el final. Dios nos garantiza llevarnos hasta el final en lo que Él se ha propuesto en nuestras vidas, en lo que Él nos ha prometido. Hay una garantía de parte de Dios que Él no nos dejará en el camino, que Él nos llevará hasta el final. Zorobabel, un hombre que
comenzó con muchas fuerzas, pero que ahora los obstáculos que ha encontrado, la oposición y aún esta decisión de que la obra fuese detenida oficialmente, le ha golpeado. Hay muchas cosas en su vida que se han detenido, que usted cree que se han detenido. Anhelos, proyectos de bien para usted, para los suyos, y que usted siente que se han detenido. La palabra es para usted. La palabra es para todos aquellos que creen que tal vez aquí termina todo, o que sus objetivos están mucho más lejos que antes. El Señor dice una vez más, no es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu. Zorobabel tal vez golpeado por el desinterés de tanta gente que habían sido llamados con él a reconstruir, pero que ahora estaban en el completo desánimo. Es un llamado para que reconozcamos que lo inútil, lo que es la inutilidad de todos nuestros esfuerzos, cuando tal vez nos enfrentamos a cosas que son superiores, muy superiores a nosotros, y que tratamos de hacerlas sin Dios. Un panorama, Zorobabel se enfrenta a un panorama que es superior a todo lo que él había pensado y todo lo que él había proyectado, porque eso de que detuviesen la obra no estaba en sus planes. Nos hemos enfrentado a cosas que no creíamos que llegarían, a cosas que han llegado por sorpresa y que han desanimado a muchos. La palabra en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, cuando nos escuches, no es con ejército, no es con fuerza, es por el Espíritu de Dios. Tenemos que volver a la dependencia de Dios. Es el llamado de Dios para Zorobabel, y es el llamado de Dios para todo aquel que escucha. El libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el llamado a volver a esa guía y esa dirección de Dios. En primera carta de Corintios, en el capítulo 3, el verso 16, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos ese templo donde habita el Espíritu Santo. Pero muchas veces lo tenemos como un huésped a quien no prestamos atención, a un huésped desatendido. Hemos olvidado también que estamos para ser guiados por el Espíritu Santo, pero muchas veces queremos caminar según lo que a nosotros nos parece, según lo que vemos, y no según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Segunda carta de los Corintios, en el capítulo 3, verso 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esa libertad en la cual nos movemos. Muchas veces estamos golpeados, estamos afligidos, estamos cautivos de tantas cosas, pero donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra que allí hay libertad. El salmista dijo en el Salmo 143, verso 1, dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Muchas de las aflicciones y muchas de las frustraciones que estamos viviendo es porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo, y estamos yendo por el camino más difícil cuando Dios realmente tiene para nosotros un camino mucho mejor. El llamado de Dios para Zorobabel y el llamado de Dios para nosotros es: no pretendas hacer solo tú lo que el Espíritu puede hacer por su gran poder. No pretendas hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. No pretendas hacerlo sin Él. No prescindas de Él. Dios ha enviado al Espíritu Santo a morar en tu vida para ayudarnos y para guiarnos en todas las cosas que tengamos que enfrentar. No hay área de la vida donde tú puedas prescindir de Él. No hay área de la vida donde no sea necesario el Espíritu de Dios. Por eso Dios se lo dice a Zorobabel, a un hombre que quizás movido por el desánimo, o tal vez estancado en el desánimo, afligido por todo lo que estaba viviendo,
ha perdido las fuerzas. Y el llamado de Dios es a volver a colocar su plena confianza y atención en el Espíritu de Dios. No ignores, porque ignorar al Espíritu de Dios es rechazar la fortaleza de tu vida, el poder que causa lo imaginable. Por eso dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2:38, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque sin el poder de Dios, porque sin ese poder de Dios que causa lo imaginable, somos nada y simplemente estaremos enfrentados día tras día a la frustración. El Espíritu de Dios nos guía en cada situación de la vida. Fue el mismo Espíritu Santo el que un día dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he encargado. Fue el Espíritu de Dios. Dios sabía lo que quería hacer a través de Saulo y Bernabé allá en el Nuevo Testamento. Fue el mismo Espíritu Santo del cual habla Pedro cuando Ananías y Zafira quisieron engañarle. Le dijo: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El Espíritu de Dios hay en él y puede mostrarnos con el discernimiento todo aquello que está ocurriendo y que está escondido a nuestra vida. Es Dios quien nos puede guiar. Pablo en sus misiones un día quiso ir a Bitinia, pero nos dice la Escritura que el Espíritu se lo impidió, porque el Espíritu Santo tenía un mejor lugar y tenía otra ruta para él. Nosotros queremos caminar como nosotros pensamos, como nosotros imaginamos, según lo que vemos, el panorama que vemos, según las circunstancias. Pero qué maravilloso es cuando el Espíritu de Dios es quien nos guía. Qué diferentes son los resultados. Ignorar al Espíritu de Dios es rechazar esa sabiduría sobrenatural que viene para guiar nuestros pasos. Dios nos dice hoy, es por su Espíritu. Es un llamado a volver a la comunión con Él. Es un llamado a volver a la dependencia de Dios. Porque ignorar al Espíritu de Dios es renunciar a la compañía más fiel que puedes tener. Esa compañía que en el camino espantará tus más profundos miedos. Es ese paracleto, ese consolador que estará ahí al lado tuyo, cualquiera que sea la situación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 16 dice: yo rogaré al Padre y os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él estaría y estará con nosotros todos los días, para siempre. Pero nosotros muchas veces le ignoramos. Permitimos que las circunstancias a nuestro alrededor nublen nuestra mente, nublen nuestra vida y aparten nuestra atención de aquel que está para ayudarnos. Queremos resolver las cosas solos. Y el Espíritu de Dios está ahí, anhelando que le busquemos. Darle la espalda al Espíritu de Dios es rechazar la luz que iluminará nuestra oscuridad, nuestros momentos y nuestros tiempos de oscuridad, aquellos tiempos donde tal vez sentimos que no hay nada más. Son momentos tan difíciles. El Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu Santo es representado como ese aceite con el cual se pueden encender las lámparas, ese aceite que mantiene nuestras lámparas encendidas. Por eso ignorarle es renunciar al fuego también que calentará nuestras noches cuando el frío de la adversidad quiera paralizar toda nuestra vida. Muchas personas en este momento están paralizadas por el frío de la adversidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos volver a esa dependencia y esa comunión del Espíritu Santo, porque ignorarle es darle la espalda a aquel que sana tus heridas y tus dolencias en el fragor de las batallas, porque muchas veces las batallas son tan fuertes y hay heridas, pero siempre ese aceite en la Escritura es usado para sanar heridas, como en la parábola del samaritano, y también cuando dice la Escritura en el libro de Santiago que si hay alguien enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite.
Necesitamos volver a esa dependencia del Espíritu de Dios. Usted que tal vez se siente tan atribulado, se siente tan confundido, tal vez se siente turbado, ¿por qué no? Tal vez se siente deprimido. ¿Sabe lo que le dice Dios hoy? Es por mi Espíritu, no es por tus fuerzas. Tú que tal vez habías colocado tu esperanza y tu confianza en tantas cosas, el Señor te dice, es por mi Espíritu, no es por tus fuerzas, no es con un ejército. Conmigo, con mi Espíritu lograrás lo que no lograrás con un ejército. Dios nos habla hoy. Porque darle la espalda al Espíritu Santo, porque ignorarle es ignorar ese poder que se manifestó en la creación. Cuando dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después comienza el Señor por la palabra a crear y el Espíritu a hacer lo que tenía que hacer, a ordenar las cosas, a separar lo que tenía que separar para llegar a una creación perfecta. Ignorar al Espíritu de Dios es ignorar ese poder que se manifestó en medio del caos para llegar a una creación perfecta. Ahí está el Espíritu de Dios para obrar en nuestras vidas. No importa cuán grande sea el caos que usted tiene en este momento. No importa inclusive cuál sea el caos en sus pensamientos. Vamos al Espíritu de Dios. Vamos a su presencia. Vamos a la presencia de Dios. Porque ahí hay respuesta. Porque ahí hay un poder ilimitado. Hay un poder sobrenatural. Que no importa el caos de su vida. Que no importa lo vacío, la ausencia de tantas cosas. Dios, por su Espíritu, lo hará. El Señor está ahí hablando en nuestras vidas. Ignorarle, ignorar a su Espíritu, tal vez por las frustraciones que tenemos, ignorar a su Espíritu es renunciar al protector o a la protección más segura para nuestras vidas. Dice Isaías capítulo 59, verso 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Él es tu protector, Él es tu protección, perdón. Y no importa cómo pueda venir el enemigo, Él está ahí para protegerte. Necesitamos volvernos a esa dependencia del Espíritu de Dios. Es lo que Dios le dice a Zorobabel y es lo que Dios nos dice también a nosotros hoy. El Espíritu de Dios traerá a nuestras vidas las oportunidades para aprovecharlas. Y en el momento adecuado, guiados por el Espíritu de Dios, podremos ver esas oportunidades y las podemos aprovechar. El Espíritu de Dios es el que dará la valentía que tú y yo necesitamos. Fue el mismo Espíritu de Dios el que dio la valentía a Gedeón para vencer sus miedos, sus temores y a vencer a un ejército inmensamente superior a él y al ejército de su nación. Eso lo puedes encontrar en el libro de Jueces, en los capítulos del 13 al 16. Era el Espíritu de Dios el que daba esa gran fuerza a Sansón. No era su cabello. El libro de Jueces también nos lo dice. No era el cabello de Sansón. Era el Espíritu de Dios que actuaba en él. Una fuerza ilimitada, una fuerza incontenible. Eso lo hizo Dios por su Espíritu Santo. Necesitas fuerzas hoy. Necesitas fuerzas en esta mañana. Necesitas fuerzas para enfrentarte a lo que tal vez es mucho más fuerte que tú. El Señor nos dice, es por mi Espíritu. No es por tu fuerza, no es por tus recursos. Vuelve a esa dependencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre David cuando fue ungido por el profeta Samuel. Y con la llenura del Espíritu de Dios, con la presencia del Espíritu de Dios en su vida, David pudo hacer proezas. David pudo desbaratar ejércitos, pudo derribar muros. David pudo alcanzar victorias inimaginables. El Espíritu de Dios es el que puede levantar ministerios de poder
para la gloria de Dios. Mira, dice el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 18, hablando de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús tuvo una relación estrecha con el Espíritu Santo, y eso fue lo que le permitió llegar al final en lo que Dios le había entregado. No ignoremos al Espíritu de Dios. El Señor nos llama a vivir en esa estrecha comunión con Él. Olvídate de que es por tus fuerzas, olvídate que es por tus recursos, olvídate que es por tus ahorros, por lo que tú habías planeado, olvídate de eso. Es por mi Espíritu, nos dice el Señor hoy. Y cuando volvamos a esa dependencia del Espíritu Santo, del Espíritu de esa dependencia de Dios, las montañas serán reducidas a nada. Porque dice el Señor: oh gran monte, ¿quién eres tú delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Es cuando los más grandes obstáculos serán reducidos a nada. Aquellas cosas que son mucho más grandes que yo, aquellas cosas que son mucho más grandes que usted, aquellas cosas que no nos permiten mirar más allá, son quitadas de enfrente y podremos ver todo el panorama de lo que Dios tiene para nosotros. Aquellos muros que nosotros decimos que son imposibles de escalar y que realmente son imposibles para nosotros en nuestra fuerza escalarlos, cuando somos dependientes del Espíritu de Dios, todos esos muros, todos esos montes son reducidos a llanura. Todos esos obstáculos que usted en este momento está viendo, todas esas cosas que usted ve como imposibles, cuando dependemos del Espíritu Santo, esos montes son reducidos a llanura. Ya esos obstáculos no estarán ahí para usted. Esos obstáculos ya no estarán ahí para mí cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios. Dios derribará esos montes, derribará esos muros que usted y yo sabíamos que jamás podríamos escalar por nuestra fuerza. Dios nos hará transitar por donde nosotros antes creíamos que no era posible. Dios hará que transitemos con libertad por esos lugares donde nosotros creíamos que jamás podríamos estar. Nos permitirá experimentar la bendición que nosotros creíamos que no podíamos tener. Pero cuando dependamos del Espíritu de Dios. Le dice Dios a Zorobabel en esta visión que las pequeñeces serán cuestiones del pasado. Que esos comienzos modestos serán cosa del pasado. Y que esas pequeñeces serán parte de un proceso que ya pasó. Y que Él cambiará el menosprecio por aclamaciones. Que aquellos que lo habían menospreciado, que aquellos que habían menospreciado sus comienzos, los comienzos de la obra, después darían aclamaciones de alegría y tendrían que reconocer que había sido la gracia de Dios la que se había manifestado. Entenderán que lo que había sucedido era algo inalcanzable a las fuerzas de Zorobabel. Y atrás quedarían esas pequeñeces. Atrás quedarían los modestos comienzos, porque ahora vendría la manifestación de las grandes cosas. Por el Espíritu de Dios, los planes no quedarán a medias. El Señor le dice: tú colocarás la última piedra, tú la colocarás. Tú iniciaste esto y tú lo terminarás. Una palabra para ti. Es una palabra para ti. Tus proyectos no quedarán a medias. Si dependes del Espíritu de Dios, llegarás al final. Tú los iniciaste, tú los terminarás. Y los que tal vez han menospreciado tus pequeñeces, darán palmadas de aplauso y glorificarán al Dios Todopoderoso que ha estado contigo y te ha ayudado a alcanzar lo inalcanzable por tus fuerzas. Qué maravilloso es Dios. Por el Espíritu Santo será transformado el desaliento en alegría. Por el Espíritu de Dios vendrán los recursos que ahora mismo no están. Vendrán los recursos que ahora mismo no tienes. Y pasarás del menosprecio a la aclamación. No importa si tal vez ahora alguien está menospreciando tu vida.
si eres alguien que depende de Dios, todo ese menosprecio será cambiado en aclamación, pero no aclamación a ti ni a tus fuerzas, sino aclamación al Dios Todopoderoso que lo ha hecho en tu vida, al Dios Todopoderoso que lo ha hecho por el poder de su Espíritu Santo en ti. Una vida dependiente de Dios, una vida dependiente de su Espíritu Santo, permanece llena del aceite. Y es donde tenemos que cada día buscar de esa presencia del Espíritu de Dios. Necesitamos ser cada día controlados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que solo piensan en el Espíritu Santo cuando hay personas tal vez cayendo al piso. Eso es todo lo que conocen tal vez del Espíritu Santo. Y ese es todo su anhelo tal vez del Espíritu Santo. Pero sabes, el Espíritu Santo todo el tiempo está levantando a los caídos. Todo el tiempo está restaurando a los que están derribados y hechos pedazos. Todo el tiempo el Espíritu Santo está corrigiendo nuestras vidas y nos está guiando por el buen camino y exaltando para la gloria de Dios. Es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. Quiere levantarnos, quiere restaurarnos, quiere restaurar tu vida. Viene a decirte, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Viene a decirnos la palabra. No hay circunstancias que detengan a alguien que dependa del Espíritu de Dios. Los que dependen del Espíritu Santo son los que le dan vuelta a las circunstancias. Esas circunstancias adversas, difíciles que usted está viviendo, que estamos viviendo ahora, serán cambiadas y serán tornadas en bendición y en gracia y favor por el poder del Espíritu Santo. La unción es la que mueve las maquinarias. Necesitamos que la maquinaria de nuestra vida, de los anhelos, de los proyectos que tenemos, de nuestros ministerios sean movidos por la unción del Espíritu Santo. Y que se pueda mover con libertad. Y que podamos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Esos proyectos, esos deseos por su familia, ese emprendimiento, su economía, tantas cosas que usted se ha propuesto. Es por el Espíritu de Dios. No es por sus fuerzas. Es por su unción. Encontraremos el camino correcto por el Espíritu Santo. Si somos guiados por el Espíritu Santo. Tal vez usted que se siente confundido, que no sabe qué hacer. El camino correcto lo hallaremos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, te lo digo una vez más, traerá los recursos que faltan. Él lo hará, porque lo hizo con Zorobabel. El Espíritu de Dios traerá a las personas que te han de apoyar. El Señor tocará corazones, tocará vidas para que vengan a apoyarte en lo que te has propuesto. Primero está el Espíritu de Dios. Las fricciones de la vida serán lubricadas por el aceite del Espíritu Santo en ti. Esas relaciones en tu casa, en tu matrimonio, las relaciones con tus hijos y tal vez con toda tu familia serán lubricadas cuando vuelvas a la dependencia del Espíritu Santo, y ese aceite celestial lubricará tus relaciones y serán mucho mejores. Lo realmente necesario es la obra del Espíritu Santo. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Y esos ojos de Dios han mirado tu necesidad, han mirado nuestra necesidad en este día de volvernos a la dependencia del Espíritu de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Volvámonos a su dependencia, volvamos a buscarle de mañana, volvamos a buscarle en la noche, volvamos a buscarle todo el día, todo el tiempo. Que nuestra vida sea guiada por Él, que cada paso que demos sea el Espíritu de Dios quien nos guíe, quien nos dirija en todo tiempo. El Señor hará lo inimaginable. El Señor hará por ti lo que no podrá hacer un ejército, lo que no podrá hacer una multitud, lo que no podrán hacer todos los recursos del mundo. Dios lo hará. Y tú lo iniciaste y tú lo terminarás para gloria de Dios. El Señor está contigo. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu. Que el Señor te bendiga a ti y bendiga por siempre tus generaciones. Si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, compártela con alguien. Alguien la necesita también. Te bendigo. Bendiciones.